¿Creías que en la Edad Media todo era oscuridad, espadas y castillos? Pues piénsalo otra vez. Entre flagelaciones y plagas, también hubo lugar para inventos tan curiosos, extraños e incluso perturbadores que parecen salidos de una película surrealista. Desde máquinas con fines muy cuestionables hasta artefactos que, por más bizarros que parezcan, realmente existieron. Y te advierto, algunos de estos inventos eran más peligrosos para quien los usaba que para quien los recibía. Quédate hasta el final, porque el número 1 hará que veas la Edad Media con otros ojos. Cuando pensamos en la Edad Media, la imagen que suele venir a nuestra mente está llena de caballeros con armaduras, campesinos en campos fangosos y monjes copiando libros a mano. Pero más allá de las batallas, las cruzadas y las leyendas artúricas, existía otra cara del medievo, una donde la creatividad humana, aunque limitada por el conocimiento de la época, no dejaba de intentar resolver problemas, a veces con soluciones muy poco convencionales. Y es que el ingenio medieval no tenía límites, especialmente cuando se trataba de enfrentar desafíos como la guerra, la higiene, la medicina o incluso el castigo. En este video vamos a explorar 5 de los inventos más extraños que realmente se usaron en aquellos siglos oscuros. Algunos te harán reír, otros te incomodarán, y más de uno te hará preguntarte, ¿cómo se le ocurrió esto a alguien? Antes de continuar, si te gustan estos datos históricos insólitos, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana te traemos los episodios más raros y desconocidos de la historia. Y ahora sí, empecemos con estos inventos medievales que desafían toda lógica. 1. Máscara de la vergüenza. Comenzamos con un artefacto tan humillante como retorcido, la máscara de la vergüenza. Lejos de tener algún uso protector o ceremonial, estas máscaras eran dispositivos de castigo público. Sí, en la Edad Media la humillación era una herramienta muy eficaz para mantener el orden social, y estas máscaras eran la herramienta perfecta. Cada máscara era de metal, a menudo con formas grotescas de animales, demonios o caricaturas exageradas. Se colocaban sobre la cabeza del infractor, generalmente mujeres acusadas de chismes, hombres que hablaban demasiado, o cualquier ciudadano que hubiese faltado al decoro. Además del peso y la incomodidad, muchas de estas máscaras incluían púas o piezas que se insertaban en la boca para impedir hablar. El castigo no solo era físico, sino psicológico. Los condenados debían caminar por la ciudad exhibiendo su vergüenza, siendo objeto de burlas, escupitajos y hasta agresiones. Un auténtico show público de crueldad que hoy sería impensable. Estas máscaras eran tan humillantes que incluso los niños se burlaban de quien las llevaba. El escarnio público no era solo un castigo, sino una herramienta de control social. Se esperaba que el castigo doliera tanto física como emocionalmente. Algunas máscaras eran tan pesadas que causaban daños en el cuello o provocaban asfixia si se usaban mucho tiempo. Lejos de corregir conductas, muchas veces solo servían para degradar aún más a quienes ya eran marginados. 2. La silla de parto medieval. Uno de los inventos más peculiares y espeluznantes del mundo médico medieval fue la silla de parto. A diferencia de las camas modernas en hospitales, en la Edad Media se creía que el parto debía realizarse en una posición semisentada o completamente vertical. Para ello, diseñaron una silla especialmente construida con un agujero en el centro, apoyabrazos y, en algunos casos, incluso estribos para sostener las piernas. Pero lo más extraño no era su diseño anatómico, sino lo que ocurría alrededor. Durante el parto, se consideraba vital distraer a la parturienta del dolor, y muchas veces se la rodeaba de músicos, cantantes o mujeres del pueblo que gritaban letanías o le hablaban de manera constante para mantenerla entretenida. Y lo peor, en lugar de médicos, eran las llamadas comadronas o matronas, quienes asistían al parto, usando técnicas bastante cuestionables como aplastar el vientre con una tabla para acelerar el proceso. Todo esto, claro, sin ninguna clase de anestesia. Un invento más aterrador que funcional. Más allá de lo aterrador, este artefacto revela cómo la medicina del pasado se apoyaba más en la tradición que en la ciencia. El parto era visto como un castigo divino, y por eso el sufrimiento era parte esencial del proceso. No se buscaba aliviar el dolor, sino acelerarlo sin importar las consecuencias. Estas sillas inspiraron, sin embargo, el estudio de la anatomía femenina, y algunas universidades medievales comenzaron a registrar partos con más detalle gracias a ellas. ¿Hasta ahora te ha sorprendido alguno de estos inventos? Si es así, no olvides dejar tu like y comentar cuál te pareció el más insólito.
Y si conoces algún otro invento medieval que te haya dejado sin palabras, compártelo. Seguimos trayéndote historias que no te cuentan en los libros de historia. El paraguas de fuego para asedios. Sí, así como lo oyes. Uno de los inventos más insólitos en las guerras medievales fue una especie de paraguas, pero para defenderse del fuego. Imagina una sombrilla metálica que un soldado podía desplegar sobre su cabeza mientras escalaba una muralla enemiga. ¿Su propósito? Protegerse de los proyectiles incendiarios lanzados desde arriba, flechas ardientes, aceite hirviendo, brea caliente o piedras encendidas. Estas sombrillas estaban hechas de hierro o bronce, con forma cóncava para desviar líquidos o proyectiles. Sin embargo, en la práctica, no siempre funcionaban como se esperaba. Muchos soldados morían igual, ya que el calor traspasaba el metal o simplemente eran alcanzados por otros ángulos. Además, llevar una espada, un escudo y un paraguas de hierro al mismo tiempo no era precisamente cómodo ni práctico. Sin embargo, esta invención demuestra cómo los ingenieros militares medievales estaban dispuestos a todo con tal de ganar ventaja en una guerra de asedios brutalmente creativa. Aunque suena absurdo, este invento fue un intento serio de aumentar las probabilidades de supervivencia en batalla. Era una combinación de superstición, intuición militar y desesperación. Si bien no funcionaba bien, representa la mentalidad medieval de buscar soluciones físicas a problemas espirituales o místicos. Muchos inventos militares de la época no eran viables, pero el paraguas de fuego se menciona como un símbolo de la innovación sin restricciones que caracterizó ciertos periodos bélicos. El látigo del sueño, flagelo del diablo. Dentro del mundo de los monasterios y las prácticas religiosas extremas, surgió un invento profundamente perturbador, el flagelo del diablo, también conocido como látigo del sueño. Era un látigo corto con puntas metálicas o huesos afilados, usado por ciertos monjes o penitentes para mantenerse despiertos durante la oración, o para purificarse de los pecados a través del dolor. Durante vigilias o retiros espirituales, los creyentes usaban este artefacto para azotarse a sí mismos en intervalos regulares, especialmente si se sentían tentados por el sueño o pensamientos impuros. La idea era que el sufrimiento físico limpiaba el alma, y más de uno terminaba con heridas profundas por este tipo de práctica. Aunque suene increíble, este tipo de flagelación personal era común en muchas órdenes religiosas. Y sí, el látigo fue un invento, deliberadamente construido con materiales pensados para causar el mayor sufrimiento posible sin llegar a matar. Un artefacto de autoflagelación física y espiritual que solo pudo haber nacido en tiempos donde el dolor era sinónimo de devoción. El agua se consideraba purificadora, por eso se usaba como instrumento de tortura espiritual. Pero la realidad era brutal. Este castigo podía durar horas y dejar a la víctima con hipotermia, alucinaciones e incluso daño cerebral. En algunos casos, quienes sobrevivían quedaban marcados de por vida, tanto física como mentalmente. Lo más inquietante es que muchos inquisidores creían sinceramente estar salvando el alma de sus víctimas, mientras las sumergían en agua helada hasta que confesaran cualquier cosa. 5. El despertador humano, el reloj de vela con clavos. Si pensabas que los despertadores eran cosa del siglo XIX, prepárate para conocer uno de los métodos más extremos y extraños que se usaban en la Edad Media para despertarse a tiempo: el reloj de vela con clavos. En una época en la que no existían los relojes mecánicos confiables, las velas se convirtieron en una forma rústica pero efectiva de medir el tiempo. Estas velas estaban marcadas con divisiones horarias a lo largo de su longitud. Al encender la vela, el fuego consumía lentamente la cera, y de esa manera se podía calcular el paso del tiempo. Pero los monjes medievales, siempre en busca de cumplir rigurosamente con sus horarios de oración nocturna, idearon una mejora. Incrustaban pequeños clavos metálicos en las marcas correspondientes. A medida que la vela se derretía y el fuego alcanzaba un clavo, este caía sobre una bandeja metálica o el suelo de piedra, haciendo un ruido seco y estridente que los despertaba en medio de la noche. Era una especie de alarma automática primitiva, pero efectiva. Claro, no era muy personalizable y tampoco tenía botón de snooze. Además, si el clavo se salía antes de tiempo o no caía bien, podías dormirte y perder el rezo de maitines, lo que, en un monasterio del siglo XIII, era casi un pecado mortal. Este pequeño invento no solo demuestra el ingenio medieval, sino también la obsesión de esa sociedad con el deber, el orden y el sufrimiento voluntario.
Incluso para algo tan cotidiano como levantarse a tiempo, el castigo siempre rondaba de alguna forma. Este ingenioso método fue utilizado principalmente por monjes y estudiosos que necesitaban dividir su noche en varios periodos de oración o trabajo. Con el tiempo, se perfeccionaron usando metales más ligeros para que el sonido fuera más agudo. Algunos incluso colocaban las velas sobre bandejas con piedras para amplificar el ruido. Aunque rudimentario, este sistema se mantuvo vigente por siglos hasta que los relojes mecánicos se hicieron accesibles. Es un ejemplo de cómo la necesidad agudiza el ingenio. Aunque muchas veces se hable de la Edad Media como una etapa de atraso, superstición y estancamiento, lo cierto es que fue también una época de creatividad desenfrenada. Sin acceso a la tecnología moderna ni al conocimiento científico actual, los inventores medievales hicieron lo que pudieron con lo que tenían, y lo hicieron con un toque bastante peculiar. Desde máscaras humillantes hasta despertadores con clavos, la lógica detrás de estos artefactos no siempre era la más sensata, pero respondía a necesidades muy reales: castigar, purificarse, sobrevivir o simplemente cumplir con el deber religioso. Lo más curioso de todo es que muchos de estos inventos, por más inverosímiles que parezcan, sentaron las bases para tecnologías que usamos hoy. El reloj de vela, por ejemplo, es un antepasado directo de los relojes programables. Las sillas de parto, por espeluznantes que fueran, dieron pie a estudios anatómicos que luego revolucionarían la obstetricia. Incluso el paraguas de fuego, aunque poco práctico, refleja los primeros intentos de proteger a los soldados con tecnología, una idea que terminaría derivando siglos después en los blindajes modernos. Claro, no todo era ingenio. Muchos de estos dispositivos también reflejan una sociedad profundamente desigual, obsesionada con el control y el castigo. Pero esa es justamente la paradoja fascinante del medievo. Un tiempo de oscuridad, iluminado por chispazos de brillante y a veces perturbadora creatividad. Si disfrutaste este viaje por los inventos más extraños de la Edad Media, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejarnos un comentario con tu invento favorito. Dale like al video si quieres que hagamos una segunda parte con más objetos insólitos del pasado. Y recuerda, la historia está llena de rarezas que merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo video, donde el pasado vuelve a sorprenderte.